Hola, bienvenidos todos a un nuevo video. Los antipsicóticos marcaron un antes y un después en la historia de la psiquiatría. Desde la introducción de los primeros neurolépticos en la década de 1950 hasta el desarrollo de los antipsicóticos de segunda generación. Estos fármacos han permitido comprender mejor los mecanismos neurobiológicos de la psicosis y han transformado el abordaje terapéutico en la psiquiatría. En este video revisaremos su evolución histórica, sus bases farmacológicas y la importancia clínica actual. Además estudiaremos cómo el Cobenfy puede mejorar los síntomas cognitivos, afectivos y la psicosis. Vamos a ver ahora cuál es el mecanismo de acción de los antipsicóticos convencionales o de primera generación, los típicos, los que fueron como la clorpromazina, que fue sintetizada en 1952. ¿Cómo ellos lograron o de qué forma logran mejorar el pensamiento, la conducta y cómo tienen ciertos efectos sobre el paciente? Vean, esto que ven acá son las 4 vías dopaminérgicas que acabamos de estudiar en las diapositivas anteriores. Fíjense que la vía mesolímbica con su neurona presinética, neurona postsináptica, vía mesocortical con su neurona presinética y su neurona postsináptica, la vía nigroestriada presinética, postsináptica y la tubular fundal y fundibular de igual forma. Fíjense, se libera el neurotransmisor, está activado. Recordemos que dentro de la etiopatología de la enfermedad, en este caso de la esquizofrenia, que es para el cual estos fármacos, la mayoría son aprobados por la FDA, hay una hiperfunción dopaminérgica. Entonces vamos a ver que hay mucha dopamina en el espacio sináptico, un espacio de 20-40 nanómetros en tamaño. Cuando le damos el haloperidol, la clorpromazina, la flufenacina, la trifluoperacina, cualquiera de los típicos, va a bloquear la vía mesolímbica. Al bloquear la vía mesolímbica, los síntomas positivos, pensamientos desorganizados, conducta desorganizada, delirio, alucinaciones, todo esto disminuye porque estamos evitando que la dopamina interaccione con el receptor y desencadene todas las señales intracelulares propias. Ese mismo haloperidol o cualquiera otro de los antipsicóticos típicos también va a bloquear la vía mesocortical. Recordemos, en las diapositivas anteriores, que la vía mesocortical, por la etiopatogenia de la enfermedad, hay una hipofunción dopaminérgica, es decir, poca dopamina en ese espacio para poder asociarse a los receptores. Si hay poca dopamina y bloqueamos los receptores de 2 con el fármaco, esta poca dopamina, recordemos que nos daba los síntomas negativos: aplanamiento afectivo, anedonia, logia, aislamiento. Si bloqueamos estos síntomas negativos, empeora. Entonces el paciente cognitivamente, afectivamente, va a empeorar. Se va a aislar más, va a estar más aplanado, va a estar más aislado, va a buscar la sustancia de alguna forma, la sustancia de forma artificial, porque estamos bloqueando esa vía. Vamos a la vía nigroestriada. La vía nigroestriada que no tiene relación con la enfermedad, una vía que está normal, pero cuando bloqueamos esos receptores D2, ese bloqueo, estamos bloqueando la dopamina en esa vía. Si bloqueamos la dopamina, eso da pie a los síntomas extrapiramidales. Entonces empieza el paciente con el temblor, con la rigidez, con doctores que no me duele el cuello, con las distonías. Entonces, es propio de esta vía. La vía tuberoinfundibular, que tampoco tiene relación con la patogenia, pero si bloqueamos la vía, como lo hace el fármaco que bloquea las 4 vías dopaminérgicas, al bloquearla, entonces, esa inhibición de la prolactina que generaba la dopamina ya no se está dando porque ya la dopamina está bloqueada. Entonces, el paciente experimenta la galactorrea o aumento o una hiperprolactinemia.
El paciente me dice, doctor, pero es que estoy botando algo, me da pena comentarle, pero estoy botando algo por aquí, por el sostén, o estoy manchando, esto tal. Y eso generalmente incomoda mucho a los pacientes. Vamos a ver esta imagen. Esta imagen es cómo estos fármacos o estos antipsicóticos típicos a lo largo del tiempo, cuando se usan por 10, 20 años, tienden a producir lo que es la disinesia tardía. No, actualmente, por el advenimiento de los antipsicóticos atípicos, ya esto no se ve mucho, pero sí es algo que los antipsicóticos típicos provocan. Fíjense lo que es la mandíbula, la protrusión lingual, la mordida del conejo. ¿Por qué se da esto? Porque son receptores que han sido bloqueados durante mucho tiempo. Y aquí es donde vamos a ver lo que es el upregulation. Ese bloqueo constante de los receptores hace que la neurona postsináptica busque ante el estímulo más formas de compensar. Entonces hace que haya muchos más receptores en el área apical de la neurona postsináptica. Entonces, este aumento al alza de los receptores es lo que produce la disinesia tardía. Estos movimientos característicos que tiene la paciente en esta imagen. Y repito, ya con los nuevos psicofármacos esto no es tan frecuente. Bien, esto que ven aquí en la pantalla son síntomas extrapiramidales o el parkinsonismo propio inducido por psicofármacos. ¿A qué se debe esto? ¿O por qué se produce esto? Y para poder entender esto, que es un efecto adverso propio de los antipsicóticos típicos, como habíamos visto en la vía nigroestriatal cuando se bloquea el receptor D2. Vamos a ver. Esto que ven acá de primero, que es una neurona dopaminérgica nigroestriada, esto que ven acá en el medio es una interneurona colinérgica, es decir, de acetilcolina. Y esto que ven acá en verde con sus receptores naranjas es una neurona colinérgica también. Esto está aquí en el estriado, en los basales. Esa neurona dopaminérgica nigroestriada es cuando se libera la dopamina, que está en el espacio cinético, que tiene que unirse a los receptores D2, lo que va a hacer es lo siguiente: inhibir la liberación de acetilcolina. Es decir, la dopamina, cuando se une al receptor, impide que la acetilcolina se libere porque la está inhibiendo, la mantiene. Ahora, cuando se bloquean esos receptores, producto del haloperidol, producto de la trifloperacina, flufenacina, cualquier antipsicótico típico, incluso atípicos también, como ya vamos a ver en el caso de la risperidona, que es el más típico de los atípicos. Ese bloqueo de los receptores 2 hace que esa inhibición que tenía la dopamina por la acetilcolina se pierda. Entonces la acetilcolina se libera de forma abrupta. Esa liberación de acetilcolina es lo que explica los síntomas extrapiramidales, ese temblor, esa rigidez, esa distonía aguda. Esa acetilcolina se une a los receptores muscarínicos de acetilcolina y produce este efecto. ¿Cómo hace el médico o el profesional de la salud para disminuir estos efectos extrapiramidales, estos síntomas extrapiramidales? Colocar, lo hacemos mucho, en lo que es el famoso biperidén o el aquinetón, que va a hacer bloquear los receptores M1 para evitar de forma que se vaya a unir la acetilcolina al receptor M1 y genera estos síntomas extrapiramidales. De esta forma se revierte el efecto extrapiramidal y el paciente puede recuperar otra vez su movilidad fina, su movilidad motora. Los antipsicóticos típicos o convencionales no solamente tienen un antagonismo es decir, no solamente bloquean las 4 vías dopaminérgicas, también bloquean las vías muscarínicas, o sea, los receptores muscarínicos. Si bloquean los receptores muscarínicos, ¿qué síntomas puede dar? Puede dar cecostomía, retención urinaria, boca seca, ojo seco, todo lo que es el síndrome seco, constipación, porque son propios efectos colinérgicos. Si bloquean los receptores alfa 1, ¿qué es característico que le puede dar? Mareo, hipotensión ortostática. Entonces,
también se van sumando estos efectos a los antipsicóticos típicos. Si bloquean los receptores H1, que fue una de las cosas por las cuales Henry Laborie en el 52 lo utilizó en sus pacientes que iban a cirugía, es porque el efecto de la sedación tiende a sedarlo, mejora el insomnio, da apetito. Entonces, fíjense que no solamente los antipsicóticos típicos son antagonismo de 2, sino que también bloquean receptores muscarínicos M1, bloquean receptores alfa 1 y bloquean receptores histaminérgicos H1. Entonces, a manera de repaso, vemos que los muscarínicos, o que están los receptores M1, cuando se bloquean, xerostomía, visión borrosa, estreñimiento, retención urinaria, disfunción cognitiva y arritmias cardíacas. Los adrenérgicos, que son los alfa 1, hipotensión ortostática y mareo. Y el bloqueo de los H1, que son los histaminérgicos, la sedación y el apetito, el aumento del apetito. Ahora vamos a ver cuál es el efecto o el mecanismo de acción de los antipsicóticos de segunda generación o los antipsicóticos atípicos. Recordemos que van desde la quetiapina, olanzapina, clozapina, risperidona, todos estos fármacos que fueron saliendo, como lo vimos en la línea del tiempo, ¿no? Esto que ven acá son los criterios de atipicidad. Cuando hablamos de criterios de atipicidad, es qué hace a un fármaco atípico que sea atípico. O sea, cuáles son las características farmacológicas que lo llevan a ser un fármaco atípico o atípico de segunda generación. Tenemos el antagonismo de 2, que ya lo vimos. El antagonismo de 2, como ya hemos visto, es prácticamente bloquear todos los receptores de 2 en las vías dopaminérgicas. Tenemos el antagonismo 5-HT2A, la disociación rápida de los receptores de 2, el agonismo parcial 5-HT1A, el antagonismo 5-HT2C, el antagonismo M1, el antagonismo alfa 1 y el antagonismo H1. Estos tres últimos son propios también de los antipsicóticos típicos. Vamos a ir desarrollando del segundo hasta el antagonismo 5-HT2C, cada uno en particular, para que vamos viendo a qué se debe y por qué sucede esto. Bien, vamos a ver uno de los criterios propios de atipicidad, que es la disociación rápida. Aquí les pongo dos ejemplos de una disociación rápida. Aquí a mano izquierda de ustedes está una neurona postsináptica acoplada a receptores D2, y aquí a mano derecha de ustedes tenemos una neurona postsináptica acoplada a receptores 2. ¿Qué pasa? Que en la primera le estamos dando un antipsicótico típico, un haloperidol, una trifluoperacina, una flufenacina, una clorpromacina. ¿Qué hace? Que cuando el fármaco se une a su receptor, el tiempo y la ocupación es alrededor del 80%. O sea, es muy difícil que el fármaco permita la entrada o la unión de la dopamina al receptor, porque está completamente bloqueado. O sea, la ocupación del fármaco sobre el receptor es muy grande, es una afinidad muy fuerte, muy adherente. En cambio, cuando le damos una quetiapina, una olanzapina, la disociación es rápida. ¿Qué quiere decir? Eso es un fenómeno que se llama como el hit and run. Hit and run. ¿Qué quiere decir? Que el fármaco puede ocupar el receptor en un 60%, ocurre un tiempo, se despega y se vuelve a ocupar. ¿Eso para qué? Eso permite pues que la ocupación no sea tan fuerte como un antipsicótico típico y no vaya a generar algún tipo de efecto adverso propio de estos fármacos. El que mejor tiene disociación rápida es la quetiapina, como que es el fármaco que se sintetizó en el año 2000. Esto que es característico, ojo, esto no es tan rápido como sale, lo ejemplifico en el video, no es que toca el receptor y se va, tiene un tiempo uniéndose al receptor, ya luego se despega, pasa un tiempo y se vuelve a pegar otra vez. Eso es disociación rápida del receptor. Ok, fíjense,
Esto que ven acá es el antagonismo 5-HT2A. ¿De qué va el antagonismo 5-HT2? ¿O qué hace o qué mejora? Mejora tanto los síntomas afectivos como los síntomas motores, es decir, los síntomas extrapiramidales propios del paciente. ¿Por qué? Porque actúa en la vía mesocortical y en la vía nigroestriatal. Esta imagen que vemos acá es una neurona dopaminérgica que está asociada a un receptor 5-HT2A. Esta neurona que vemos en amarillo es una neurona serotoninérgica, el cual va a liberar el neurotransmisor de serotonina. Y esta neurona posináptica que vemos acá, que está acoplada a receptores D2, es para que podamos ejemplificar esto. Una vez que la serotonina, el neurotransmisor, fíjense que aquí vemos en el espacio cinético la dopamina liberada. Una vez que la serotonina ocupa el receptor 5-HT2A, que llega y se une al receptor, lo que va a hacer es inhibir la liberación de dopamina. La serotonina, aquí no hemos dado todavía ningún fármaco, no hemos dado ningún psicofármaco. La serotonina que está ahí inhibe la liberación de dopamina. Ahora a ese paciente le damos una quetiapina, una olanzapina, una risperidona. ¿Qué va a hacer este medicamento? Va a bloquear los receptores de 2, porque es el mismo efecto que tiene de los típicos. Va a bloquear el receptor 5-HT2A. Si bloquea el receptor 5-HT2A, ¿qué va a pasar? Recuerden que la serotonina propia inhibía la liberación de dopamina. Si antagonizamos a ese receptor 5-HT2A, va a permitir la liberación de dopamina. Si se permite la liberación de dopamina, entonces ya la dopamina puede empezar a ocupar el receptor de 2. Cuando decimos ocupar, no es que va a competir y va a sacarla, no, sino que el propio antipsicótico permite que algunos receptores se ocupen por la dopamina y esto hace mejorar la parte afectiva de los síntomas negativos propios del paciente y la parte de los síntomas extrapiramidales. Entonces, la ciencia buscaba que, tengo unos antipsicóticos típicos que bloquean el pensamiento del paciente, bloquean los síntomas positivos, pero me están dando muchos efectos adversos en cuanto al movimiento, en cuanto al afecto. ¿Qué buscan con los antipsicóticos atípicos? Mejorar eso. ¿De qué forma? Antagonizando el receptor 5-HT2A. Para que ese receptor 5-HT2A pueda liberar la dopamina en las áreas donde se estaba bloqueando, es decir, en la corteza prefrontal y en la vía nigroestriatal. Ven acá, la dopamina se sigue uniendo y eso pues hace que mejoren estos síntomas. Ok, esta siguiente imagen que ven acá es un receptor N-metildeaspartato, es un receptor propio del glutamato. ¿Por qué lo coloco acá? Porque cuando vamos a la patología, en este caso de la esquizofrenia, vamos a ver que mucho se habla de la teoría glutamatérgica, de cómo el cerebro a través del neurodesarrollo viene biológicamente dañado para expresar en algún momento la patología o la enfermedad. ¿Cómo así? Este receptor viene hipofuncional por una proteína que es la parvalbúmina que se asocia al receptor y pues lo hace hipofuncional, que no funcione. Fíjense que el receptor tiene su conformación, sus cuatro subunidades, su sitio para que ingrese el calcio a través de la célula y se pueden dar los procesos propios de la potenciación a largo plazo, el aprendizaje. Entonces, ese receptor que viene hipofuncional tiene mucha implicación. Vamos a ver. Vamos a explicarle esta imagen. Esta vía roja es la vía córtico-troncoencefálica del glutamato, una vía que es descendente, que llega hasta el tronco encefálico, por eso es córtico-troncoencefálico, al tronco encefálico. Estas vías en azul oscuro, en azul marino, es la vía mesocortical dopaminérgica. Esto que ven arriba es una célula piramidal glutamatérgica que abunda en el cerebro, prácticamente el 90% de células son piramidales glutamatérgicas. La interneurona GABA, que siempre que hay una célula piramidal excitándola, debe haber una que ponga el freno, ¿no? El cerebro estaría en constante excitación.
Estas vías en amarillo que van de los núcleos del RAFE son las vías serotoninérgicas, al igual que la vía en celestico, que es una vía serotoninérgica también, que luego va asociada a un receptor 5-HT1A. Vamos a ver de qué trata esto, ¿no? Fíjense. Fisiológicamente, cuando la serotonina viaja y se une a su receptor 5-HT2A, lo que va a hacer es como un neurotransmisor que es excitador, pues hace que el glutamato se libere, descienda, llega hasta el tronco encefálico. Como es excitador, va a estimular a la interneurona GABA y si estimula a la interneurona GABA, pues va a liberar el neurotransmisor, en este caso el GABA. Una vez que lo inhibe, pues hace que disminuya la liberación de dopamina. Entonces, por lo tanto, aquí hay una hipofunción dopaminérgica. Ahora, viene el paciente va para el psiquiatra y le prescribe olanzapina. Cuando le da la olanzapina, ¿qué va a hacer la olanzapina entre su mecanismo de acción? Ahí está, un antagonista 5-HT2A. Si va a antagonizar el receptor 5-HT2A, lo que va a hacer es todo lo contrario. Vamos a ver. Va a inhibir que esa vía glutamatérgica libere el glutamato. Entonces, como ya no hay glutamato, quien pueda excitar a la interneurona GABA, ya la liberación del GABA pues no se va a dar. Como no se va a dar la liberación del GABA, entonces a la dopamina pues no tiene quien la frene, no tiene quien le diga. Ya. Entonces va a aumentar la liberación de dopamina. Esa dopamina que va a viajar hasta la corteza dorsolateral y ventromedial y va a mejorar los síntomas afectivos y cognitivos propios de los pacientes. Esta serotonina que ve acá es otro criterio de atipicidad, que es el agonismo parcial 5-HT1A. Ok, esto que ven acá es el antagonismo 5-HT12. Estos receptores están en la corteza prefrontal. Fisiológicamente, vamos a ver lo que es fisiológico primero antes de darle el psicofármaco atípico al paciente, o la olanzapina, la quetiapina, la que ustedes prefieran. Esto que ven acá abajito es una neurona serotoninérgica de los núcleos del RAFA. Fisiológicamente, en estado normal, funcional, cuando libera serotonina que se une al receptor 5-HT12, lo que va a hacer es, serotonina es el neurotransmisor que es excitador, va a estimular a la interneurona GABA para que se pueda liberar el GABA. Si estimula a la interneurona GABA, vamos a ver que liberar el GABA no impide o bloquea que se libere la noradrenalina y la dopamina. Entonces, por lo tanto, no está llegando ni noradrenalina ni dopamina a la corteza prefrontal. Ahora, le damos la olanzapina al paciente porque mejore la psicosis y mejore pues, el afecto que tiene. ¿Qué va a hacer? La olanzapina va a antagonizar o va a bloquear el receptor 5-HT12. Si lo bloquea, ¿qué va a pasar? Ya no hay quien estimula el GABA. Si no hay quien estimula el GABA, entonces el GABA no puede inhibir, que es el efecto propio de este neurotransmisor. Por lo tanto, se va a activar la vía noradrenérgica y la vía dopaminérgica. ¿Cuál va a ser su efecto? La liberación tanto de noradrenalina como dopamina en la corteza prefrontal. Pero ¿qué beneficio va a dar eso? Que mejore la anedonia, mejore el placer del paciente, mejore la bulia, mejore la parte afectiva, mejore la parte cognitiva, esté más atento, preste más atención, esté más organizado, esté cognitivamente mucho más funcional. Por eso que el antagonismo 5-HT12 es sumamente importante. Y no obedece solamente a los antipsicóticos atípicos. Hay antidepresivos que también son antagonistas 5-HT12, como la mirtazapina, o la gomelatina, que son uno de los antidepresivos pues, que mejoran muchísimo esta parte. Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta, sobre todo con el uso de los antipsicóticos atípicos, es a quién y en qué contexto se lo vamos a administrar. Porque no tenemos que tener claro que quizás no son caramelitos, no son una golosina, son
fármacos, psicofármacos que tienen sus propiedades y algunos efectos adversos propios. Entonces, si no tomamos en cuenta las previsiones necesarias a la hora de prescribir un fármaco, podemos tener algunas complicaciones cardiometabólicas que llevan una ruta, una vía en la cual es difícil de sobrellevar. Fíjense en la imagen, vamos a ponerle un nombre a este paciente, pongámosle Miguel. Miguel empezó con un psicofármaco. Miguel es una persona que es sedentaria, que no hace ejercicio, que es rellenito, no tiene muchas opciones para poder el ejercitarse, ¿no? Miguel empieza con cipresa, con lanzapina. Entonces Miguel, por el antagonismo H1 y el antagonismo 5-HT12, empieza el aumento del apetito. Entonces Miguel empieza a comer mucho más. Entonces Miguel, vamos viendo que va agarrando peso, va agarrando kilos. Miguel se torna con esta contextura, tiene un aumento de peso. Entonces aquí ya uno tiene que tener precaución. Precaución, ¿en qué sentido? Para evitar algún síndrome metabólico, alguna hipercolesterolemia, chequearlo, psicoeducarlo, porque ante un paciente que tenga un aumento de peso considerable o que sea morfológicamente pues de contextura grande, evitemos dar psicofármacos que tienden a generar el aumento del apetito y el aumento de peso. Entonces ya Miguel tiene una alerta por ahí, que Miguel aumento de peso, sedentario, no se cuida, no se hace exámenes, tiene una dieta pues muy rica en carbohidratos. Miguel en ese camino sigue avanzando. Entonces, cuando se hacen los exámenes, le salen los triglicéridos altos, entonces empieza con que tiene una hiperlipemia, hay aumento de lípidos. Miguel sigue avanzando. Entonces ya Miguel empieza a desarrollar una resistencia a la insulina, en la que las células beta pancreáticas empiezan ya a dañarse, a ser defectuosas y tiende a empezar con una resistencia a la insulina. Hay hiperinsulinemia. Entonces Miguel sigue avanzando en esa vía. Empiezan a fallar las células pancreáticas. Una vez que hay un daño, esta hiperinsulinemia, ya las células no dan para más, el páncreas tampoco da para más y empieza a fallar. Entonces, alarma un poco de que cuando se hace la valoración, se hace la glicemia, hay valores altos, ya Miguel nos puede decir que está en una prediabetes. Y eso da mucha alarma. Entonces Miguel en esa prediabetes no se cuida, sigue su ingesta, no se valora y cae en una diabetes. ¿Qué hay que tener cuidado con Miguel? Que a medida que vaya avanzando Miguel, puede desarrollar eventos cardiovasculares por ese aumento de triglicéridos, por ese aumento de la insulina, por ese aumento del colesterol. Puede haber eventos cardiovasculares, infartos, anginas, y eso hay que tener mucha vigilancia. Si Miguel se descuida y no tiene las precauciones necesarias, pues Miguel en algún momento puede fallecer. Cuando menciono esta vía o esta ruta, no es para alarmar en cuanto a los psicofármacos, ¿no? Sino es para psicoeducar y que el prescriptor o el médico que me ve tenga conciencia y consideración de a quién le están prescribiendo el fármaco. Evidentemente, estos fármacos que tienen estos efectos adversos, tanto el aumento del apetito, el aumento de peso, no se pueden prescribir a pacientes que tengan comorbilidades asociadas a esta que vemos acá o a pacientes que sean de contextura o morfología gruesas, rellenitos o tengan algún nivel de obesidad, porque puede tender a desarrollar alguno de estos eventos desfavorables. Hay algo que en psicofarmacología y en cuanto al uso de los antipsicóticos tenemos que entender, que es el espectro del agonista, el espectro propio de cada uno de los componentes psicofarmacológicos. Tenemos que es un agonista total, que es un agonista parcial y que es un antagonista. Esto lo hemos ejemplificado en cuanto a su relación con la proteína G y su mecanismo de señalización intracelular. Vemos que un agonista total, cuando viaja y se asocia a su receptor o a su órgano diana o a su receptor diana, y él se une, va a generar la respuesta máxima o total que puede generar cualquier fármaco, cualquier neurotransmisor que sea agonista. Entonces,
todas las cascadas de señalización intracelular se van a dar porque es la expresión máxima del neurotransmisor o del fármaco. Entonces vamos a tener segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto mensajero. Todas las vías de señalización intracelular. ¿Cómo lo uno puede ejemplificar? Cuando la luz se prende en su máxima expresión. O sea, cuando más efecto luminoso hay, cuando mayor efecto hay, es cuando es un agonista total. ¿Cómo es un agonista parcial? Un agonista parcial no es ni muy frío ni muy caliente, como refieren algunos autores. Es algo término medio. Una vez que se une a su receptor, no desencadena del todo la cascada de señalización intracelular, llega hasta segundo y tercero mensajero. O sea, no va a generar el efecto total del fármaco del neurotransmisor, ni tampoco lo va a antagonizar. Es un término medio. Lo podemos ver en este ejemplo, ¿no? Cuando uno prende una luz que es tenue, que no es ni muy brillante el espacio, ni muy oscuro, simplemente un espacio que es tenue. Eso es un agonista parcial. Ahora, cuando vamos a ver un antagonista, el antagonista, cuando se une a su receptor, va a impedir que estas cascadas de señalización intracelular, estas proteínas G, se den. O sea, no va a haber señalización intracelular. ¿Cómo lo ve uno? Cuando apagan esa luz. No hay forma de transmitir una señal o un mensaje porque estamos bloqueando la lumen del receptor. Estamos bloqueando el efecto farmacológico. Otro de los criterios de atipicidad es el agonismo parcial. El agonismo parcial es un mecanismo de acción muy selectivo de algunos fármacos. De los antipsicóticos se puede decir el aripiprazol, el brexpiprazol, la cariprazina, dentro de los ansiolíticos la buspirona o el dalpaz. Son fármacos que tienen un agonismo parcial. Mucha gente a veces, o muchos de los que estamos en esta rama, o estudiantes de psiquiatría, o médicos en formación, nos cuesta entender un poquito cómo así que un agonismo parcial, de qué trata eso, o sea, cómo puedo entender eso. Vamos a ver en esta gráfica cómo es el mecanismo de acción de estos antipsicóticos que tienen agonismo parcial. En el caso de aripiprazol, brexpiprazol y cariprazina. Fíjense, esto que ven aquí a la izquierda son neuronas dopaminérgicas en la vía mesolímbica, donde están los síntomas positivos, en la vía mesocortical, donde están los síntomas afectivos. Vamos a ver. Una vez que se libera la dopamina, recuerden que hay un exceso de dopamina, una hiperfunción dopaminérgica, están acoplando los receptores de 2. Vemos un receptor de 2 que es un autorreceptor que está en la neurona presináptica. Si es un autorreceptor, recuerden que es como un sensor, como un semáforo, como un portero. Si él ve que hay mucho neurotransmisor en el espacio sináptico, pues él cierra la cuerda y dice, aquí ya no pasan más, ya no se libera más. Pero si él ve que hay poco, da la orden, bueno, venga más dopamina y se libere más dopamina para que pueda ser el objetivo terapéutico. En este caso, cuando hay un exceso de dopamina, que síntomas positivos y todo esto, vemos que cuando se le da el aripiprazol o el brexpiprazol o la cariprazina, cualquiera de estos tres fármacos que son agonistas parciales, ¿qué va a hacer? Se va a unir de forma postsináptica y presináptica. Si se une de forma presinética al autorreceptor, lo que va a hacer, como es un agonismo parcial, ni frío ni caliente, lo que va a hacer las veces del neurotransmisor en el receptor. Es decir, va a decirle como un freno de que no se libere más dopamina, porque ya el fármaco está actuando como la dopamina. Entonces ahí va a empezar a disminuir la liberación de dopamina. Y a nivel postsináptico va a ser las veces de la dopamina, pero recuerden que el agonismo parcial, de forma muy sencilla para explicarse, no genera toda la caja de señalización intracelular. O sea, es un fármaco que de forma muy intermedia, muy básica, no genera el efecto o el agonismo total, como se quiere, como lo hace el propio neurotransmisor. Entonces, cuando se une de forma posináptica, hace las veces del fármaco, del neurotransmisor, perdón, pero no de forma completa.
Entonces vamos a ver en la imagen cómo se empieza a disminuir la cantidad de dopamina en el espacio cinético y por consecuentemente la unión al receptor. Por eso a veces se dice mucho, ¿no?, que el aripiprazol a veces no tiene tanta, eh, no es tan fino a la hora de mejorar síntomas positivos o de mejorar la psicosis, porque no tiene una afinidad tan potente de bloquear el receptor de 2, pero sí lo hace por otro mecanismo de acción que es el agonismo parcial, que disminuye considerablemente la dopamina de forma por su autorreceptor presináptico y uniéndose al receptor postsináptico, tanto en vías mesolímbicas mejorando síntomas positivos como en mesocortical mejorando los síntomas afectivos. Otro del mecanismo de acción que es un agonista parcial 5-HT2A. Fíjense aquí en la imagen cómo lo hace. Aquí está una neurona glutamatérgica. Esa neurona glutamatérgica, fisiológicamente, cuando se une la serotonina, que se une al receptor 5-HT2A, lo que va a hacer es pues, activar a ese glutamato. Cuando se da un agonista parcial 5-HT2A, en este caso el aripiprazol, que se une al receptor 5-HT2A, lo que la va es a inhibir. Inhibir de forma que evite que se pueda producir la excitación propia en la vía nigroestriatal y mesocortical. Por eso es que el aripiprazol no es un fármaco que genere muchos síntomas extrapiramidales. Cuando hablamos de agonismo parcial 5-HT1A, que es un autorreceptor, fisiológicamente cuando se une la serotonina 5-HT1A, pues inhibe, excita a la vía glutamatérgica o la neurona glutamatérgica. Pero cuando colocamos o cuando le damos el agonista parcial, que lo que va a hacer es ocupar el espacio, lo va a activar de forma mucho más inmediata. Lo puede activar, lo puede desactivar, porque recuerden que es un autorreceptor y el efecto que hace es un agonista parcial, propio de la vía nigroestatal y mesocortical. Ok, otro de los mecanismos de acción propios de los agonistas parciales, en este caso el aripiprazol, hemos visto agonismo parcial de 2, tanto presináptico como postsináptico, y además tiene antagonismo 5-HT2A. El antagonismo 5-HT2A lo habíamos visto previamente en el video, la forma en que cómo ejercía su efecto. Pero aparte de ese agonismo parcial, también es antagonista 5-HT2A. Como vemos acá en la gráfica, fisiológicamente, una vez que la serotonina se une a su receptor 5-HT2A, lo que hace es, como propiamente un receptor excitador, estimular la neurona glutamatérgica. Ahora, si le damos ese aripiprazol, 10 miligramos, una vez que el aripiprazol se une al receptor 5-HT2A, lo va a antagonizar. Al antagonizar el receptor, evidentemente va a inhibir a la neurona glutamatérgica. Entonces, ya por ahí inhibe, y si inhibe la neurona glutamatérgica, pues mejora mucho lo que es la parte afectiva y disminuye los síntomas extrapiramidales propios que generaban los antipsicóticos típicos. Además de eso, el aripiprazol es agonista parcial 5-HT1A. Fisiológicamente, cuando la serotonina se une a su receptor 5-HT1A, tiene la capacidad de estimular a la neurona glutamatérgica o en su momento inhibirla dependiendo de la concentración de la serotonina. Cuando le damos el aripiprazol, que se une al receptor 5-HT1A, lo hace de forma parcial. No es una excitación a todo el nivel y tampoco una inhibición. Lo mantiene en tono.
Ok, otro de los objetivos terapéuticos importantes de los últimos tiempos es el receptor de 3. El receptor de 3 es un receptor ampliamente implicado en lo que es el afecto, en la conexión, en la memoria, en toda esta parte de mejorar los síntomas afectivos de los pacientes. Y muchos de los fármacos que son agonistas parciales, como el brexpiprazol, la cariprazina, eh, el aripiprazol, son fármacos que tienen muchísima afinidad al receptor D3. Por eso que estos fármacos se usan sobre todo como coadyuvantes en el trastorno depresivo mayor, como en el trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento, y son muy buenos para mejorar los síntomas negativos de los pacientes con esquizofrenia. Incluso también para el mantenimiento del trastorno bipolar como monoterapia es muy bueno estos fármacos. ¿Qué se sabe del receptor D3? El receptor D3, a diferencia de otros receptores, es un receptor que se encuentra a nivel periapical, o sea, no en el ápice de la neurona, sino en las afueras. Para que el neurotransmisor pueda acoplarse a ese receptor D3, necesita una neurotransmisión en volumen, una neurotransmisión que sea demandante, para que esa dopamina pueda llegar hasta las afueras de esa neurona postsináptica. Tenemos que entender dos cositas básicas: el disparo tónico y el disparo fásico. El disparo tónico no es más que esa actividad basal y sostenida de las neuronas dopaminérgicas que mantiene un nivel constante de dopamina de forma extracelular. O sea, que se mantenga la dopamina eh, en la neurona de forma extracelular y cuando tenga que hacer su acción en el receptor pueda funcionar. A diferencia del disparo fásico. El disparo fásico es un disparo que depende de estímulos, depende de recompensas, depende de cualquier, que va a ser en mayor volumen, con mucha más carga y necesita de un estímulo. Entonces, vamos a ver acá la imagen. Fíjense que se dispara la dopamina, tenemos esa dopamina en abundancia y para que se pueda acoplar a ese receptor de 3 tiene que ser en un gran volumen de dopamina, de disparo neuronal. Una vez que se acopla los receptores de 2 y alcanza los receptores de 3, puede mejorar muchísimo la parte afectiva de los pacientes. Este es un receptor que en los últimos años se ha estudiado muchísimo, muchísimo. Incluso de los principales objetivos terapéuticos de los últimos tiempos, de los últimos estudios, es mejorar o de forma que el fármaco pueda tener más afinidad al receptor de 3. Entonces acá ven cómo se asocia y mejora toda la parte afectiva. Para que mejore, necesita también que el tono o el disparo tónico se mantenga constante y en gran volumen. Y ante un disparo fásico, pues pueda generar y pueda llegar hasta a los receptores de 3. Entonces, fíjense como el agonista parcial, en este caso la aripiprazol, cariprazina, cuando se une a su receptor D2 o D3, actúa como un agonista parcial, aumenta la afinidad del receptor D3, mejora los síntomas afectivos, cognitivos y de aprendizaje en el paciente y a su vez estás brindando otra opción terapéutica ante estos pacientes que tienen sintomatología afectiva. Otra imagen que ilustra el riesgo metabólico: alto olanzapina, clozapina, moderado risperidona, palidrona, quetiapina y bajo aripiprazol. Cuando vemos en esa escala, pues la obesidad, eso es un aumento de peso, provoca dislipidemia, diabetes y enfermedades cardiovasculares, como lo habíamos visto en esa ruta metabólica. Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, a pesar de que ya no es tan frecuente con el advenimiento de los antipsicóticos de segunda generación, sin embargo no quita que con uno de ellos se pueda presentar esta alteración, es el síndrome neuroléptico maligno. ¿Qué revista de importancia? Primero, que esto es una urgencia, una emergencia en todo el sentido de la palabra. Este paciente que probablemente va a necesitar unidad de cuidados intensivos. ¿Qué vamos a ver aquí? Alteraciones motoras, confusión, delirio, estupor, o sea, altera el estado de la conciencia. Hay inestabilidad autonómica, el paciente no se puede valer por sí mismo. Hay aumento de la temperatura corporal, o sea, una hipertermia. Hay rhabdomiólisis, que la función renal ya no es igual, no puede funcionar de buena manera. Eso lleva a una insuficiencia renal, pérdida de proteínas a nivel de la orina. Tiene un alto riesgo de mortalidad. O sea, el paciente puede
perder la vida ante un síndrome neuroléptico. Y esto se debe al uso de antipsicóticos, muy asociado a antipsicóticos típicos, pero también hay descritos casos por antipsicóticos atípicos. Si tienes alguna duda, pregunta o inquietud o quieres sugerir algún tema, déjalo en los comentarios. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún contenido del canal.